Hoy quiero compartirles una palabra que creo que va a ser de bendición para nosotros. Va a ser recordar algo que el Señor en algún momento a todos nos mostró eh, y que es esencia para un cristiano. Hoy quiero hablarles de la fe de lo imposible. Un tema que, si bien es cierto, nos lleva a nosotros a pensar muchas cosas en cuestiones de cómo está mi fe, qué es tener fe. Nos hacemos innumerables preguntas acerca de la fe, pero gracias a Dios pues tenemos la palabra, ella no se equivoca y nos enseña cuáles son esos requisitos o cuáles son esos pasos que debemos seguir para tener una fe verdadera. Y quiero empezar este tema con este versículo que está en el libro de Marcos, versículo 23, y dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Es una historia que todos conocemos. Se encontraba Jesús en un monte y a la mañana siguiente de ese día que se fue al monte, bajaba de aquella montaña y se encontró abajo de la montaña, se encontró a sus discípulos alegando, discutiendo o quizá en controversia con algunos de los escribas de aquel tiempo. Y los escribas, pues si nos imaginamos por un momento, ¿qué estarían debatiendo allí con aquellos discípulos de Jesús? ¿En qué estarían ellos discutiendo? Y mientras leía ese versículo, bueno, me transportaba a aquel tiempo y decía: ¿cuántos rechazaron a Jesús? ¿Cuántos rechazaban sus enseñanzas? Y a sus apóstoles, ¿cuánto más? Y más en esta situación en específica, que había un hombre que tenía un hijo endemoniado y que los discípulos no habían dado para sacarle ese demonio. Y dice que bajaba Jesús de la montaña con Pedro, Jacobo y Juan. Cuando la multitud lo vio, se alegraron, corrieron hacia él y Jesús les pregunta: ¿qué hacen ahí? O sea, ¿qué estaba pasando? Básicamente vio la multitud, vio lo que estaba pasando y Jesús le pregunta esto. Cuando Jesús pregunta esto, de entre la multitud sale un hombre que le dice, sale un hombre a saludarlo y le dice que tiene un hijo que estaba poseído por un demonio y que al parecer sus discípulos no habían podido sacarle el espíritu. El padre le dice a Jesús estas palabras, y cuántas veces nosotros nos las hemos también cuestionado, ¿no? Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cuántas veces nos hemos hecho esa pregunta nosotros en decirle al Señor: si puedes hacer algo, hazlo? Estoy pasando por esta dificultad, si puedes hacer algo, hazlo. Y esa pregunta, ese cuestionamiento que nos hacemos, nos lleva a desvelar nuestra falta de fe. Y vemos cómo la respuesta del Señor Jesús fue clara, concisa y directa. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y quiero que por un momento nos imaginemos esa situación allí. Porque una vez se estaba presentando esto, el Señor Jesús dijo algo que a mí en el momento que lo leía me causó bueno, cierta incomodidad. Porque cuando Jesús está allí en medio de aquella situación, les dice: oh generación incrédula. ¿Y hace cuánto fue eso? Hace más de 2000 años. ¿Y cuántos hoy por hoy todavía conocemos? ¿Y cuántos hoy por hoy sabemos de que hay muchos con falta de fe? Y le dice: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Dice la palabra: ¿hasta cuándo los he de soportar? Y esas palabras me retumbaban y decía yo, tan molesto, tan disgusto se habría puesto Jesús en aquel momento, cuando a pesar de todo lo que les había dicho, de todo lo que les había mostrado, de todo lo que les había enseñado, y encima se presenta esta situación y no han sido capaces todavía de entender
lo que Él les quería decir. Y quiero en esa mañana que compartamos solo 3 de los tantos ejemplos que podemos encontrar en la Biblia, de 3 ejemplos claramente que nos enseñan y nos muestran que para el que cree todo es posible y que para Dios no hay nada imposible. Amén. Dice, Dios puede usar nuestras vidas sin importar nuestra condición, aunque a veces no nos sintamos dignos de ser usados por Él. ¿Y por qué a veces tenemos ese pensamiento de que no nos sentimos dignos de ser usados por Él? A todos se nos vendrían muchas ideas a la cabeza, se nos vendrían muchas cuestiones. Y yo de todas ellas, mientras realizaba preparaba este tema, escogí algunas por las que yo pasé. Y yo sé que muchos aquí también habrán pasado. Y una de ellas fue por falta de fe, por nuestra poca fe. Y decía, pero poca fe, ¿por qué? Y dentro de esa poca fe encontraba que muchas veces era por falta de conocimiento. Nuestra falta de conocimiento nos ha llevado a traer costumbres cristianas que vienen arrastrándose desde mucho tiempo atrás. Costumbres cristianas que en aquel tiempo, cuando los judíos transcribían la palabra, los escribas, que eran los encargados de traducirla tal cual como estaba, ellos en medio de su sabiduría pensaban que sabían tanto que podían inculcarle cosas a las escrituras. Y eso hizo de que nosotros trayéramos muchas costumbres que no eran netamente cristianas, que no eran netamente lo que el Señor Jesús vino a enseñar. Otra razón por la que tenemos falta de conocimiento es la duda ante la palabra de Dios. Bien lo decía el pastor Santi hace un momento, que si algo nos va a hablar de la verdad, es la palabra de Dios. Nosotros aquí estudiamos, hacemos una investigación y traemos un tema a conocimiento de ustedes, pero bien lo recalca el pastor, cada domingo no se queden con lo que se les dice aquí, vayan directamente a las Escrituras y ahí van a encontrar la verdad, y si todo lo que se dice aquí es o no es. Y otro punto era, que me solía pasar mucho, el no querer salir de nuestra zona de confort. Muchas veces vivimos aquí al frente de la iglesia o vivimos en sectores donde imparten algún curso de estudio bíblico, donde hacen alguna reunión, donde van a preparar algún tema y decimos, no, es que hoy me toca el siguiente capítulo de la serie y yo no voy a salir de aquí llegué cansado, o nos acostumbramos tanto a nuestro día a día que nos cuesta salir de nuestra zona de confort, aunque muchas veces no sea nuestra zona de confort, pero nos acostumbramos. Otro punto del cual se puede decir que es una razón por la que tenemos poca fe, es porque tenemos un pasado sin superar. Tenemos malos recuerdos con objetos, con personas. No sé, alguien podrá transportarse hacia atrás y preguntarse por un momento, ¿qué me impide a mí avanzar en mi crecimiento hacia la fe? Las malas experiencias. ¿Cuántos de aquí hemos tenido malas experiencias en otras iglesias, con familiares, con amigos, y decimos, no, yo por eso no voy, yo por eso no hago, yo por eso no digo, porque eso no? Es el pasado, y el pasado tiene que quedarse atrás. Tenemos asuntos sin concluir, Muchas veces vemos personas, incluso nosotros mismos nos hemos visto reflejados en personas que son entregadas completamente al ministerio, a la palabra, asisten a la iglesia y viven en medio de dificultades y tormentas a cada instante, y nos preguntamos qué puede estar pasando, por qué esa persona está pasando por esa situación. Y quizás, solo quizás, si analizásemos por un momento su vida, puede ser que se deba a que su corazón aún no ha sanado viejas heridas, a que se deba a que aún no ha perdonado algo que en el pasado le pasó, y eso le impide y le va a impedir que siga adelante y que pueda crecer en fe. Y luego hay otro que me parece también bastante fuerte, y es la culpa. Conozco muchas personas que se culpan por cosas que ya pasaron. Y la culpa como emoción es algo normal. Si, qué sé yo, viene el hermano por aquí, yo le hago zancadilla y se cae, es mi culpa.
Y esa culpa está normal sentirla. ¿Cuál es el problema? Cuando esa culpa se convierte en un sentimiento. Un sentimiento que nos autoinfringe esa acusación. Cuando tomamos este sentimiento como nuestro y nos culpamos todo el tiempo, si yo hubiera, o si yo hubiera, y si yo hubiera, y nos sentimos culpables, qué sé yo, por alguna situación del pasado, ese sentimiento lo vamos a arrastrar toda nuestra vida y nos va a llevar a tener poca fe. Y para eso tenemos un ejemplo, que es el ejemplo de María. María, la madre del Señor Jesús. Y para ello me refiero a Lucas 1:28, que dice: y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces María le dijo a aquel ángel: ¿cómo será esto? No conozco varón aún. Esa respuesta de María era lógica, ¿no? Porque se le apareció un ser divino y le dice todo esto. Y si vamos un poco a fondo a esa pregunta que María le hace: ¿cómo será esto? Vemos que María era una mujer joven y pobre, una mujer que tenía las características para que en su tiempo la gente pensara que ella era incapaz de ser usada para una tarea por Dios. Una mujer que vivía en un pueblo con muy mala reputación por la ubicación donde estaba. María vivía en un pueblo donde pasaban los soldados romanos, donde pasaban los comerciantes. Era un pueblo que tenía mala fama. ¿Y quién se iba a imaginar que de allí, de ese pueblo, iba a salir la madre del Señor Jesús? Y sin embargo, vemos cómo Dios tenía planes para ella, así como sé que tiene planes para cada uno de nosotros. Sé que Dios tiene planes para cada uno de nosotros, y lo digo en primera persona porque en algún tiempo mis planes eran unos. Mis planes hoy no eran estar parado aquí, mis planes este año no eran estar en este país, mis planes el año pasado no era estar pensando en lo que hoy estoy pensando. Mis planes cambiaron, pero cambiaron porque Dios así lo quiso. Y porque aunque yo tuviese mis planes, como María tenía los de ellas y como cada uno de ustedes tiene los suyos, ella simplemente escuchó. Y vemos que María se arriesgaba a perder incluso la vida por creer a lo que el ángel le estaba diciendo. Su padre la podría rechazar y ella se podría ver forzada a mendigar o a prostituirse para sobrevivir. José podría haberla repudiado y la considerarían demente. Por un momento imaginémonos a María corriendo a decirle a su esposo que la había visitado un ángel y que iba a quedar encinta o iba a quedar embarazada. ¿Cuántos al día de hoy vemos quizás milagros de personas que sí creen y que han tenido un milagro en su vida y nos lo cuenta y dice: eso seguro fue a visitar a algún brujo, eso seguro fue a que le hicieran algún trabajo? Y a veces nos pasa eso por las narices y no nos damos cuenta. Y María dio una respuesta tan contundente que dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa fue la respuesta de María. Y vemos que una vez María le respondió eso, nos damos cuenta que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible, y el ángel le dijo esto: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, porque para Dios nada hay imposible. Lo que el ángel le estaba diciendo a María era que el Espíritu Santo lo iba a hacer, que eso no era cosa de hombres, que eso era cosa de Dios, y que aunque pareciera imposible porque ella era virgen, Dios lo iba a hacer. Y muchas veces nosotros miramos nuestras vidas, nos sentimos miserables, nos sentimos indignos, nos sentimos personas que
quizás nos hace falta llegar a cierto nivel de creencia para que Dios nos tenga en cuenta para planes, para proyectos, para cosas que sea para edificar su reino, y pensamos que no, que ya nuestra vida es una más. ¿Qué más da? Nacer, vivir, trabajar, comer y morir. Y no es así. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y tenemos que buscar a Dios en la intimidad para saber y conocer cuál es ese plan. Pero Dios te dice que para Él no hay nada imposible. Por eso en esta mañana Él quiere que tú y yo creamos en esta palabra, que para Él no hay nada imposible. Él espera que nosotros le sirvamos de corazón, pero no es simplemente servirle el hecho de venir todos los domingos aquí, no, ya yo cumplo con eso y ya yo le estoy sirviendo, o el hecho de hacer algo que sea físico, sino el hecho de buscarle a Él en nuestra intimidad, buscarle a Él con nuestro corazón, porque Él espera eso de nosotros. Y tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros si creemos que para Dios no hay nada imposible. Luego tenemos un segundo ejemplo. Este ejemplo lo vemos en la historia del joven rico. Creo que también es una historia muy conocida para todos. Este joven que obedecía a los 10 mandamientos al pie de la letra. Ese joven que tenía mucha riqueza, por lo que se puede entender en la Biblia. Pero él sabía que le hacía falta algo y va y se le acerca al Señor y le pregunta, él quería tener la seguridad de que si poseía la vida eterna y le pregunta, ¿qué más debo hacer? Ya lo he hecho todo. El Señor Jesús le cita 6 de los mandamientos, él dice, ya lo he cumplido, todo lo que el Señor Jesús le decía, ya lo he hecho. Sin embargo, cuando Jesús le dice que vendiera todo y lo diera a los pobres, él se entristeció. Se entristeció y se marchó triste, porque, bueno, todo lo que me habrá conseguido, lo que me habrá esforzado para conseguirlo, ahora tener que venderlo, no. Y esta situación se dio gracias en aquel tiempo a la mala interpretación o la mala cultura que traían acerca de las personas adineradas y de los pobres. Si bien es cierto, en aquel tiempo se pensaba que quien más tenía era porque era más bendecido por Dios y quien menos tenía era porque andaba en pecado, algo estaría haciendo. Pero vemos que la palabra nos dice en Éxodo 20, el versículo 3, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y este joven estaba violando el primer y gran mandamiento, que era ese exactamente. ¿Por qué? Porque él tenía su riqueza como Dios, su ídolo, y él no iba a rechazar fácilmente eso. Él no podía salvarse por medio de las buenas obras que no están basadas en el amor a Dios, guardando solamente los mandamientos, creyendo en la tradición o la cultura de que entre más rico, más bendecido, idolatrando sus posesiones y sus riquezas terrenales. Este hombre, este joven, necesitaba un nuevo punto de partida. Y en el momento en que fue a Jesús a preguntarle esto, pues la respuesta de Jesús no era lo que él esperaba. Sin embargo, sé que hay otra historia y todos la conocemos, donde otros ricos quizás sí hicieron lo que el Señor les estaba pidiendo, de dejar todo e irse y servirle. Dice que necesitaba un nuevo punto de partida. Dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirando Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y este versículo muchas veces lo hemos malinterpretado porque decimos, no, ese tiene plata, ese no va al cielo. Ese no. Pero bien lo dice el versículo, para Dios nada es imposible. Si bien es cierto, esa persona tiene que cumplir unos requisitos, tiene que cumplir unos mandatos para que eso pueda pasar. Pero Jesús le respondió a este joven rico que si quería ser perfecto, tenía que darle todo a los pobres y que para alcanzar esa justificación y esa integridad total ante los ojos de Dios, tenía que llevar a cabo aquella tarea. Y la respuesta del joven rico fue básicamente no. Este joven necesitaba someterse humildemente al señorío del Señor Jesucristo. Dice, aún los ricos pueden entrar en el reino de Dios solo si Él les permite entrar. Solo Dios puede permitirlo. Si tienen fe en Dios y no en el yo. Yo lo hice, yo lo conseguí, esto es mío y en esto es lo que creo porque es mío y porque yo lo conseguí. Y muchas veces encontramos
Nos encontramos nosotros mismos quizás en esa situación y conocemos gente en esa misma situación. Y en realidad lo que vale es esto, que le demos la credibilidad a Dios. Si están dispuestos a dejar lo que Dios les pida, lo que sea que Dios les pida, áreas de su vida que estén sin concluir, áreas de su vida que no estén beneficiándoles, si Dios les pide que dejen áreas de su vida o cosas materiales que les están llevando por mal camino, pues ahí encontraremos a Dios en esa tarea. Y también porque, nuevamente digo, para Dios no hay nada imposible. La obediencia muchas veces traía aparejada recompensa. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 28, en el Antiguo Testamento nos dice, hay un capítulo que nos habla de las bendiciones de la obediencia. Las bendiciones de la obediencia, cuando aquellos hombres obedecían a Dios, recibían una recompensa material, sus bienes y todo se multiplicaba. Pero vemos que la obediencia no siempre está ligada a la recompensa. Como creyentes, nuestra recompensa real es la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es realmente nuestra recompensa. Y en la eternidad seremos premiados por nuestra fe y por nuestro servicio. Vemos cómo Jesús invirtió el orden de los valores mundanos. ¿Cuántas personas ricas y conocidas en el mundo actual lograron su posición por ser dóciles, bondadosos e intachables? Seguramente muy pocas conocemos, porque la mayoría se deja llevar por la ambición, se deja llevar por cosas que los llevan por otro camino. En la vida venidera, el último será el primero, así que predispongámonos a hacer sacrificios ahora para obtener recompensas mayores más tarde. Y ya para ir buscando un poco, llegar al punto esencial de este mensaje, quiero que hablemos en este ejemplo siguiente de Jesús, cómo nos enseña por medio de la higuera el poder de la fe. Dice Mateo 21:19, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Respondiendo Jesús les dijo, ese es el versículo 21, cuando los apóstoles empezaron a ver lo que pasaba, Jesús les dice, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate al mar, será hecho. La higuera, este versículo en muchas ocasiones se toma como una parábola y en otras se toma como un acontecimiento real. Y sea cual sea, nos deja una gran enseñanza y es, la higuera en aquel tiempo representaba mucho para el pueblo judío. Y en este ejemplo representaba al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos en ese tiempo no estaban dando los frutos esperados por Dios. Ellos habían creado una religión sin sustancia y que había sido modificada por las culturas. Ellos en aquel tiempo se mezclaron tanto con la gente que empezaron a meter dentro de las escrituras, empezaron a meter otro tipo de cosas que no eran precisamente lo que el Señor quería que creyeran. Eran como una higuera que no daban el fruto que realmente Dios esperaba. Y aparentaban fe, pero sin obras. Jesús quiere llamar nuestra atención. Él quiere hoy llamar nuestra atención con esta palabra, como lo hizo conmigo en su momento, para que nosotros aumentemos nuestro nivel de fe, para que nosotros nos autoevaluemos y pensemos por un momento en qué nivel de fe estoy. Porque si bien es cierto, Jesús, Dios, el Espíritu Santo están ahí para suplir nuestras necesidades básicas cuando necesitemos, cuando tengamos falta de fe, cuando tengamos alguna carencia, tenemos al Espíritu Santo ahí. Y tenemos al Señor Jesús, que es el intermediario para que Dios sea el que nos bendiga a nosotros conforme a lo que tengamos nosotros en nuestro corazón. Y esta mañana Él quiere que nosotros, cada vez que nos acerquemos en la intimidad a buscarle, lo hagamos de corazón. Cada vez que nosotros nos acerquemos a Dios, que lo hagamos creyendo que sí es posible, que sí se puede llevar a cabo lo que tengo, lo que necesito. La intención de Jesús con aquella parábola no era simplemente dejarnos un cheque
en blanco al que nosotros le podríamos poner cualquier precio o cualquier petición y pedir sin que fuese aprobado por Dios. Nosotros, algunas personas de pronto que no utilizan la palabra como lo deben usar, como lo deben hacer, ese versículo lo malinterpretan y dicen, incluso yo llegué a pensarlo y llegué a comentarlo en algún momento, o sea que si una persona con buena fe le dice a una higuera que se seque, se va a secar, o le dice a una montaña que se mueva, esta se va a mover literalmente y se va a ir al fondo del mar. Y claro, la respuesta era otra. No era eso lo que quería decirnos Jesús con esto. Literalmente no era mover una montaña, el pedazo de tierra ahí, no. Él quería mostrarnos con esta enseñanza de que para el que cree todo es posible. Y dice que el creyente, el que creyere y no dudare, será hecho lo que dice. Si tenemos fe y no dudamos, podemos mover montañas. Pero yo te pregunto hoy, ¿cuál es esa montaña que te impide seguir adelante? ¿Cuál es esa montaña que te impide avanzar? ¿Tienes un problema familiar? ¿Tienes un problema de salud? ¿Tienes un problema laboral? ¿Tienes un problema espiritual? Esa montaña que está siendo más grande que tú es la que tienes que ir a derrumbar, es la que tienes que ir a enviar al fondo del mar. Pero eso lo hacemos con fe, creyéndole a Dios que para Él no hay nada imposible. Todo lo posible, ¿para qué se lo vamos a poner al Señor si lo podemos hacer nosotros? Que es disponernos. Y si no nos disponemos, el Señor pues difícilmente nos va a usar. Dice que todo milagro es producido por la fe en Dios, para superar dificultades, para derrumbar montañas, para crecer en la obra de Dios y en el plan que tiene para cada uno de nosotros. Ahora, en esta mañana, quiero que nos vayamos con esa pregunta. ¿Qué tan firme está tu fe? Es una pregunta que nos debemos hacer cada vez que vayamos a buscar del Señor en la mañana, en la noche, donde sea que lo hagas. Dios no necesita de que nosotros simplemente le digamos palabras bonitas o que estemos todo el tiempo con palabrería y Dios y a veces nos cohibimos de orar porque escuchamos a un hermano orar y decimos, no, es que él ora más bonito y yo no doy para orar así, entonces yo no creo que el Señor me escuche. Y Él no quiere que tú y que yo nos basemos en eso, sino en lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué necesidad tenemos? ¿Qué necesidad tienes? ¿Qué dificultad estamos pasando nosotros? ¿Y con qué fe le estamos pidiendo al Señor que nos cure de esa enfermedad o que nos ayude a salir de esa situación financiera, de esa situación familiar en la que nos encontramos? Hoy te pregunto, ¿estás creyendo cada vez que pides? ¿Estás creyéndole al Señor que Él lo va a hacer o estás dudando? ¿O le estás pidiendo y al mismo tiempo estás yendo a otro lado? Bueno, si el Señor no me cumple, pues bueno, por lo menos tengo aquí un segundo plan. ¿Qué estás haciendo con tu fe? ¿Estás creyendo verdaderamente o estás dudando? La duda es un grave obstáculo para que nosotros podamos recibir lo que pedimos por fe. Y es necesario pedir con fe, sin dudar, porque para el que cree, todo es posible. Y para Dios no hay nada imposible. Y quiero, ya para finalizar esta mañana, quiero que reflexionemos por un momento respecto a esta palabra. Mientras hacía el estudio de esta palabra, pude haberme tardado aquí mucho tiempo, porque la fe que verdaderamente nos demanda el Señor que tengamos es inmensa. Y es mucho lo que tenemos para hablar, pero esa tarea la tenemos que llevar a cabo nosotros en nuestra casa, nosotros en nuestra intimidad con el Señor. Buscar verdaderamente si yo tengo una fe como la que el Señor quiere que tenga, o tengo una fe de que, bueno, yo sé que el coche va a prender. Si tiene combustible y está todo en regla, pues va a prender. Esa fe es básica, porque ya sabemos qué va a pasar. Es la fe de lo imposible la que nosotros debemos buscar. Creer que para Dios no hay nada imposible. Y en esa mañana, Dios quiere que entendamos que nuestras vidas pueden ser usadas a pesar de no sentirnos dignos. Que para Dios no hay nada imposible si tú decides creerle que Él sí puede hacerlo. Que por medio de la fe podemos alcanzar lo inalcanzable
y que Dios quiere que tu fe hoy suba de nivel y pase de lo básico a lo avanzado, entendiendo que Dios nos quiere preparar para los tiempos venideros. Dios quiere que entiendas que si tienes fe, podrás mover montañas, esas montañas que bloquean tu vida. Hermanos, preparémonos. Nos vienen anunciando hace mucho tiempo que estos tiempos, que viene el fin, que se acerca. No sabemos cuándo, nadie lo sabe, pero yo preferiría estar preparado. Es difícil, cuesta, porque el mundo nos llama a tantas cosas que a veces decimos, bueno, quizá de aquí a que venga el Señor, pues yo me puedo desviar un poco. Pero recordemos que la palabra dice que vendrá como ladrón por la noche. Les invito, hermanos, a esta hora a que nos pongamos de pies y que reflexionemos por un momento si le hemos creído a Dios con nuestro corazón. Si cada vez que le pedimos teniendo la fe y la certeza de que Él lo va a hacer, entendiendo que para Él no hay nada imposible, que para Dios todo es posible y de que si le creemos va a ser posible. Esa enfermedad, esa situación, sea lo que sea que estés pasando, créele a Dios, créele porque es posible. Y quiero que cerremos los ojos por un momento, meditemos acerca de la fe que tenemos mientras escuchamos esta canción que he querido escoger para ese momento. Que ese momento sea un momento de intimidad para cada uno de nosotros. Que nos evaluemos, que nos preguntemos si realmente le estamos creyendo al Señor. Y que Dios espera de nosotros eso exactamente. Que nosotros le creamos. Cerremos los ojos y pidámosle al Señor que sea Él aumentando los retos, que sea Él aumentando esos caminos que tengo que transitar para poderme formar y para poderme forjar como un creyente con fe. Que sea Dios el que esté dándonos a nosotros la fuerza que necesitamos para aumentar nuestra fe y entender de que Dios no solo suplirá lo necesario y lo básico, sino lo imposible. Una enfermedad, un matrimonio quizás en situaciones de terminarse. Pero Dios quiere decirte en esta mañana que si tienes fe, que si le crees, que si haces lo que Él espera de ti, tu vida será restaurada, tu matrimonio, tu situación laboral, tu amistad, tu situación familiar, todo puede ser restaurado si le crees. Si le crees, solo si le crees, pero creyéndole con el corazón, no de palabras, porque de palabras cualquiera puede decir. Hoy quiero que nosotros reflexionemos por un momento, en este tiempo, en este instante, olvidemos todo lo que esté afuera, por un segundo, dejemos de lado las preocupaciones, si vamos ahorita a donde vamos, dejemos de lado todo eso, y en ese momento reflexionemos sobre esta necesidad que tenemos de aumentar nuestra fe, de hacer que nuestra fe crezca y de creer que para Dios no hay nada imposible. Yo lo creo, no sé ustedes, hermanos, pero les diría y les invitaría a que creyeran de que se puede. Todas las puertas se abrirán, tu problema se resolverá. La victoria obtendrás si le crees a Dios. Hasta hoy llegó tu enfermedad. Dile que le crees, créelo de corazón. Llena tu corazón del amor de Dios. Créele, confía en Él, porque Él puede sanar tus heridas, porque Él puede curar esas situaciones Yo le creo. que tengas sin concluir. Créele al Señor. Todos pasamos por momentos de dificultad, es cierto, pero si le creemos a Dios, Para el que Dios cree, todo hará. es posible. Y si le crees a Dios, hoy es el día de tu milagro. Repite conmigo, yo le creo a Dios. Si le crees a Dios, todas. Hasta hoy llegó tu problema en el nombre de Jesús. Hasta hoy llegó tu
nos recuerda Si le crees a cuántas Dios, veces lo ha hecho. yo le Si creo. hizo aquello que tú pensabas que era imposible, ahora va a hacerlo, pero en una gran dimensión, más grandes cosas hará si le crees. Créele a Dios, porque Él está esperando que tú le busques y le creas de verdad, y le creas con el corazón. No importa lo que sea que estés pasando, créele a Dios. Gracias. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.